Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana también Mary Paz Banquels, quien fuera esposa de Alfredo Adame, habla que la demanda por pensión sigue pues más vigente que nunca, y en caso de incumplimiento por parte de Alfredo Adame, él podría ir a parar a la cárcel según su versión. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Alfredo Adame podría parar a la cárcel si no acata la orden del juez de lo familiar de dar pensión alimenticia a sus hijos, así como a ella, por todos los años que se dedicó en cuerpo y alma a su familia y a su hogar sin trabajar. Así lo aseguró Mary Paz Banquels, quien tras asistir a terapias psicológicas ya ha asimilado muy bien su separación del actor y poco le importa si va de una relación a otra. Estoy en terapia y la verdad pues ya estoy muy fuerte, muy sobrepuesta. Mi autoestima se ha elevado porque pues sí, mi autoestima, todo, ¿no? Entras en una depresión, no quería ni salir a la calle, no quería ni dar la cara. Pues yo dejé todo y 27 años después te quedas sin nada y sal adelante. ¿Qué pasa con esa manutención? Esa pensión, perdón. No. Es para Diego, ¿no? No, Diego ya tiene 26 años. Para los dos, para Alex y para Sebastián, que tienen, mientras estén estudiando, se les tiene que dar. Pues estamos en eso, la verdad es muy lento todo este proceso. Hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia. Bueno, a mí, pues él lo ha dicho públicamente, ¿no? Él decidió que, aunque el juez dictó una pensión del 30%, pues él decidió no darme nada. Y a mis hijos, pues ahorita ya les está pagando las escuelas y de repente les da para que coman. Son como 4 multas y ya después viene el arresto. Vamos en la segunda. La vida de él es la vida de él y ya, la verdad que flojera. 21 Noticias, Berenice Ortiz.